En este capítulo lo que vamos a hacer es perfilar un poco mejor la elección de los componentes del esquema de inversión de giro. Para ello vamos a partir del motor. Imaginemos que el motor que nos piden para ese esquema es de 5 kilovatios. Entonces vamos a ver cómo elegir el motor y los demás componentes. Pero también nos va a servir este vídeo para, a partir de un proyecto ya hecho, no tener que rehacerlo. Entonces es un buen ejemplo de aplicación porque es lo que se suele hacer normalmente, es decir, no solo partir de cero, ¿no? En un proyecto. Bien, entonces, imaginemos, como digo, que tenemos un motor trifásico de 5 kilovatios. Lo primero que tenemos que tener claro es que si el motor no lo dan en kilovatios, pues ya no tenemos que pasar, lo tenemos ya en las unidades adecuadas, pero si nos lo dieran, por ejemplo, en caballos de potencia, pues tendríamos que multiplicarlo por este coeficiente, por 0,736. Bueno, una vez que tengo la potencia, tengo que dividir esa potencia por el rendimiento. Claro, esta potencia que nos dan siempre es una potencia en el eje. Una potencia en el eje. Entonces, si yo tuviera un dato, por ejemplo, que el rendimiento de ese motor fuera 84,5, pues dividiría esa potencia activa útil en el eje por ese rendimiento y obtendríamos la potencia eléctrica absorbida. Esta es muy importante porque a partir de aquí vamos a poder obtener la intensidad que absorbe el motor a potencia nominal y también nos va a servir pues, para calcular el resto de componentes. Recordar que yo para calcular esa intensidad pues manejo las fórmulas de potencia en trifásica, ¿vale? Valores de línea o valores de fase. Aparte de esto, que es importante, también hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? En la elección de un motor, como puede ser la velocidad a la que va a girar, ¿vale? La frecuencia a la que va a trabajar, el índice de protección que tiene, si el motor va a estar trabajando en un ambiente más o menos abrigado y limpio o no. La forma constructiva del motor también es importante. Entonces, bueno, son aspectos que tampoco vamos a entrar en detalle en todo, pero sí que los tengáis en cuenta. Vamos a ver ahora un catálogo de motores trifásicos porque ahí tenemos información bastante interesante para poder realizar nuestra elección. Entonces, lo primero es entender un poco la referencia de los que nos da el fabricante de cada uno de los motores. En este caso, lo más importante es ver que la carcasa puede ser de aluminio, en este caso sería 3GAA, o de hierro fundido, que sería 3GBA, ¿vale? En nuestro caso, el tipo del motor, pues ya lo vamos a seleccionar porque vamos a ver después en lo que sería el catálogo, pues hay motores de jaula de ardilla, motores de rotor bobinado. Esto en principio no nos va a preocupar mucho porque iremos ya al catálogo a verlo. La parte B sería en principio tamaño del motor, pues bueno, tampoco en principio nos importa mucho porque guarda relación con la potencia, pero aquí sí que la carcasa tenemos que elegirla bien hierro fundido o aluminio. Vamos a elegir aluminio, luego en nuestro caso será 3GAA y después queremos que sea un motor de 4 polos. Un motor de 4 polos tiene una velocidad de sincronismo de 1500. Entonces esto nos lo da la posición 7. La posición 7, en este caso, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, es esta. Aquí tenemos un 2, aquí tendríamos un motor de 4 polos, como vemos aquí. ¿Vale? Como vemos aquí. Bien, después tenemos, también muy importante, el tipo de montaje, o cómo va a ir montado el motor. Podemos tener un motor con una brida o con patas. Nosotros vamos a elegir un motor estándar con patas, entonces en la posición 12, que sería esta, tenemos que tener una A, ¿vale? Y eso es lo que en principio más nos importa. Si ahora bajamos en el catálogo, ¿veis? Aquí tenéis motores de hierro fundido, este hemos dicho que no nos interesa. Vamos a elegir un motor con carcasa de aluminio. Entonces, en carcasas de aluminio, aquí empezaríamos a tener las referencias de los motores de acuerdo a su potencia, pero aquí tenemos dos polos, un par de polos. Vamos a irnos a un motor de 4 polos.
aquí, ¿de acuerdo? Nosotros queremos uno de 5 kilovatios, como no tenemos, elegimos el inmediatamente superior, que sería 5,5, y aquí tendríamos en principio las características de este motor. La velocidad sería de 1465 revoluciones por minuto, el rendimiento a la potencia nominal de 89%, y luego aquí tenemos ya la intensidad que va a absorber el motor a potencia nominal. Esto es bastante interesante porque nos va a servir para de alguna manera también elegir pues la sección del conductor, las protecciones, con el contactor, etcétera, etcétera. Es decir, que esos elementos tienen que soportar la intensidad cuando el motor trabaja a plena potencia. ¿Vale? Pues vamos ahora al programa. Bueno, pues ya en el programa lo que vamos a hacer lo primero es seleccionar el elemento que queremos, en este caso, sustituir, y le vamos a dar a componente, borrar referencias de fabricante. Es decir, vamos a borrar las referencias que teníamos, y una vez ya hecho eso, lo que vamos a hacer es dar doble clic sobre el motor. Al dar doble clic sobre el motor, lo que vamos a hacer es irnos a buscar una referencia nueva. En este caso, vemos las bornas en color rojo porque todavía no hemos elegido ningún motor. Cuando lo hayamos elegido, pues se pondrán en verde. Vamos a elegir un motor y vamos a irnos a fabricante ABB. ABB. Y dentro de ABB vamos a elegir, en principio, vamos a ver, la potencia. La potencia que vamos a elegir es una potencia de unos 5 aquí tenemos 5 kilovatios, no tenemos 5 kilovatios, pasar de 4 a 5,5, elegimos 5,5, velocidad, vamos a elegir que el motor tenga 4 polos, luego será 1450, y aquí nos aparece diferentes motores. Aquí, bueno, si fijaros que si yo esto pongo todo, prácticamente no me sale nada, ninguna referencia en español, pero si yo cambio aquí el idioma a inglés, tengo todos esos datos. También en francés también, ¿vale? Porque se han introducido pues, en esos dos idiomas. Bueno, si me voy a español, pues no tengo nada. Al poner aquí, como hemos dicho antes, potencia de 5,5 y velocidad de 1450, pues aparecen dos que yo ya previamente había modificado. Entonces, por ejemplo, recordad que la primera cifra, la A, es montaje sobre patas y la B es brida. Entonces voy a elegir, por ejemplo, pues este mismo. Puedo entrar en propiedades y en propiedades, pues veis, tengo la descripción en español, porque la he cambiado. Y también podéis coger la descripción en inglés, copiarla y cambiar simplemente alguna cosilla. Bueno, pues una vez ya hecho esto, ya veis que tenemos ya todas las bornas. Bueno, hay que seleccionarlo, claro. Tengo las bornas en verde, lo selecciono, ¿veis? Ahora ya han cambiado. Y lo de OK. Y automáticamente ya tengo mi motor, ¿vale? Actualizado. Pues así haríamos lo mismo con el resto de elementos. Vamos a irnos, por ejemplo, a este relé térmico. Pensad que la intensidad hemos visto que era en torno a 11 amperios, ¿no? Entonces este no nos vale, porque este se puede regular de 2,5 a 4. Pues lo mismo, deberíamos ir a referencia de fabricante,
¿vale? Antes de nada, pues yo aconsejo borrar las referencias que tenga, ¿vale? Decimos que sí, las borramos y a ver si se ha borrado bien. Borrar referencia que hay. Vale, no hay ninguna. Y ahora si le doy doble clic, sí que me voy a buscar un relé térmico. Iría aquí, ¿vale? Y ahora aquí sí que tendría que elegir una intensidad. A ver, vamos a buscar Schneider. Lo mismo. Vamos a poner inglés, seguramente tengamos datos, ¿no? O en francés. ¿Veis? En francés ya nos aparecen. Tendríamos pues 2,5. Mira, protección térmica del motor de 9 a 13. Este nos valdría, ¿vale? Este nos valdría en principio. Y si no, pues aquí tendremos también, podemos elegir de 9 a 13. De 12 a 16. ¿Por qué? Porque nuestra intensidad del motor es 11. Entonces, normalmente el relé térmico se regula a la misma intensidad que la intensidad nominal del motor. ¿Vale? Bueno, pues de 10 a 14, ¿vale? Aparecerían estos. Vamos a elegir, por ejemplo, pues este. Lo elegimos, ¿vale? Y lo seleccionamos. Le damos OK. ¿Veis? Y ya se ha actualizado. Pues esta sería un poco la regla a seguir en cada uno de los componentes que tenemos en el esquema. Bueno, en el caso del contactor procedemos de la misma manera. Es decir, yo seleccionaría los contactores, le daría botón derecho y en componente haríamos borrar referencia del fabricante, ¿vale? En este caso los he borrado yo previamente, no hay ninguna, pero haríamos lo mismo que hemos hecho antes. Vale, en el caso de los contactores, pues mirad, os voy a enseñar algo que está bastante bien y es, yo voy a Schneider. Schneider es un fabricante de material eléctrico que ya imagino que conoceréis y tiene un montón de productos. Dentro de contactores y contactores inversores, si os vais por ejemplo a esta serie, la T6D, pues podemos seleccionar el contactor. Entonces nos aparece aquí un menú, podemos elegir el tipo de contactor en función de una serie de características que nos brinda el fabricante. Pues control de motor, lo que queremos. Queremos además que sea de conmutación. Aquí ya nos aparecen pues potencia del motor, vamos a poner 5,5 que es la que tenemos nosotros. Corriente de empleo, pues bueno, el motor consume 11 amperios en potencia nominal, vamos a elegir 12 amperios, ¿vale? Ahora la tensión de empleo, pues bueno, va a estar en torno a 400 voltios. Vamos a elegir, por ejemplo, 415, 440, ¿vale? Un poquito más. El tipo de control en alterna a 50 Hz. La tensión del circuito de control, en este caso la bobina se va a alimentar a 230 y quiero conectar los cables a través de conexión por tornillo, ¿vale? Con lo cual ya nos aparece aquí una referencia que se adapta perfectamente a nuestro caso. Aquí tenemos la ficha técnica. Entonces yo podría coger esta referencia, copiarla, y ahora me voy al programa. Y en el programa, cuando doy doble clic aquí para añadir ya una referencia de fabricante, una vez que estemos aquí ya puedo ir a buscar y aquí puedo introducir la referencia, pegar, ¿veis? Y ya me aparece mi contactor, el que hemos visto antes. Se adapta perfectamente a los circuitos que yo tenía. Cuando tenemos circuitos en azul, quiere decir que el dispositivo tiene más contactos de los que yo en principio he previsto en el esquema. Y si tiene algún color en rojo, quiere decir que hay
contactos en el esquema que no se cubren con el dispositivo que yo he elegido, ¿vale? Este se adecua perfectamente. Entonces lo selecciono, ¿vale? Y ya está. Le daría OK. Y vemos, por ejemplo, que este ya se ha actualizado perfectamente. Volvería a hacer lo mismo con este, ¿vale? Que es el mismo. Entonces, doble clic, referencias de fabricante, voy a buscar lo mismo, pegaría la referencia, pegamos, ¿veis? Si yo eligiera, bueno, este también se adapta, este también, los tres se adaptan. Bueno, cojo este y, ay, perdón, que es que no lo he añadido. Referencia, aquí, hay que añadirlo, siempre me olvido. Vale, y ahora sí, seleccionamos, OK, y ya lo tenemos, ¿vale? Pues ya tendríamos en principio los contactores. Nos faltan los interruptores magnetotérmicos. Bueno, pues ahora vamos con el interruptor magnetotérmico, que en este caso pues va a ser un guardamotor, ¿vale? Porque es un interruptor magnetotérmico adaptado a los motores. Y vamos a ver cómo elegirlo. Para eso hacemos lo mismo, cogemos aquí, vamos a cambiar el componente, vamos a borrar las referencias que teníamos, decimos que sí, le quitamos estas referencias y vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho con los contactores. Nos vamos a ir a un catálogo, al catálogo de Schneider, exactamente igual. Aquí también tenemos, aparte de contactores, componentes de protección y nos vamos a ir bajando hasta que veamos disyuntores de motor. Bien, vamos a elegir esta gama que va de 0,37 a 15 kilovatios. Entonces vamos aquí y lo mismo, vamos a seleccionar el guardamotor en principio con la aplicación que nos da Schneider. El tipo de protección, pues es una protección magnetotérmica. La corriente nominal era de en torno a 11 amperios, con lo cual elegimos la gama de 9 a 13. Después la tensión de empleo, pues vamos a poner 400 voltios. Vamos a buscar conexión por tornillo también, ¿vale? Conexión por tornillo. Vamos a buscar 15 kiloamperios de poder de corte, ¿vale? Y bueno, la corriente de disparo magnético es la corriente a partir de la cual habría un disparo instantáneo, no un disparo diferido en el tiempo en función de la intensidad, como pasaría en la curva del térmico, sino que aquí actuaría la protección de una manera instantánea. Esto en un cortocircuito prácticamente siempre se va a superar estos 170 amperios, a no ser que haya una gran impedancia antes. Así que yo creo que estaría bien definido y aquí aparece la referencia de este guardamotor, ¿vale? Lo que vamos a hacer es coger esta referencia, la vamos a copiar y vamos a irnos al programa. Vamos a darle doble clic y vamos a buscar referencias de fabricante. Bueno, buscamos, vamos a ver, en este caso vamos a poner aquí la referencia, hemos copiado y justamente la tenemos aquí, ¿vale? La descripción no la tenemos en español, pero la vamos a poner en francés, que seguramente la tendremos. Aquí aparece y vamos a entrar en las propiedades. ¿Por qué? Bueno, a ver si nos deja entrar en propiedades. No, lo voy a quitar, lo voy a volver a ponerlo, lo pegamos, lo buscamos
y aquí lo tenemos con la descripción en francés. Vamos a buscar las propiedades de este guardamotor y vamos a poner aquí en datos de usuario la descripción en español. Entonces vamos a poner pues aquí guardamotor calibre de 9-14 amperios, ¿vale? 3 polos, Ahora que nos decimos que no queremos restaurar y ya está, ¿vale? Entonces le damos a OK. Lo añadimos y lo seleccionamos. OK. ¿Vale? Pues ya lo tendríamos. Tendríamos aquí el disyuntor que hemos elegido. ¿Vale? Bueno, vamos a proceder, igual que hemos hecho otras veces, ahora a cambiar este interruptor, magneto térmico, componente, borramos referencia de fabricante, vale, le damos doble clic, vamos a referencia del fabricante, buscamos y ahora vamos a buscar un interruptor, vamos a poner en francés, que tenga una intensidad nominal pues en torno a 2 amperios, porque el consumo que tenemos en el mando es muy pequeño. La curva, pues una curva B, nos puede servir. Y queremos 2 polos, entonces mira, aquí tenemos de 2 polos, curva B, perfecto. Vale, vamos a ver las propiedades de este interruptor. Sí, tenemos descripción, vale, en español también, interruptor automático, 2 polos, 2A, B, curva B. Muy bien, entonces ya cogemos, añadimos aquí y ya lo tendríamos seleccionado. ¿Vale? Le damos OK y ya estaría aquí mi magneto térmico para el mando de 2 amperios curva B. Ahora, si yo me fui a listados dentro del proyecto, pues voy a poder ver que veis, ya aparece la descripción de cada uno de los elementos. Aquí tenemos uno que no hemos seleccionado, que es las bornas, y nos faltaría también el de los pulsadores. Pero bueno, estos ya en principio pues os lo dejo a vosotros, pero sería hacer lo mismo. Ahora luego ya poder sacar este listado y tener ya la cantidad de elementos, la descripción, las etiquetas que hemos puesto y la referencia comercial, ¿vale? Con lo cual, en principio, pues ya estaría. Bueno, pues dejamos aquí este vídeo, espero que os haya sido útil y no os perdáis el siguiente porque vamos a hablar de cómo generar nuestros propios símbolos multifilares, introducirles conexiones y de esa forma poder vosotros mismos crear vuestras propias librerías o bibliotecas a partir de dibujos hechos en AutoCAD. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.